Abres los ojos y ya estás cansado. No es falta de sueño. Dormiste 7 horas. El cuerpo descansó, pero algo dentro de ti no lo hizo. Hay un ruido de fondo que nunca para. Una voz que evalúa, compara, anticipa, juzga. Antes de que tus pies toquen el suelo, ya revisaste el teléfono. Ya consumiste 3 opiniones ajenas. Ya sentiste la punzada familiar de que algo, en algún lugar, va mal. Y lo más perturbador es que esto te parece normal. No lo es. Lo que está pasando dentro de tu cabeza, en este momento, tiene un nombre en Japón. Se llama Jutsu, y no significa exactamente tristeza, significa el peso acumulado de una mente que nunca descansa. Una mente que fue entrenada, sin que nadie te lo dijera, para consumir sin parar, para estar siempre disponible, para medir su propio valor en unidades de productividad y validación externa. Y ese entrenamiento comenzó mucho antes de que lo notaras. Estás en la cama todavía. La luz del teléfono parpadea. Hay 3 notificaciones nuevas, 2 mensajes sin responder, y un hilo de noticias que se actualiza solo, como un río que no duerme. No pediste estar aquí, simplemente estás. Y la pregunta que nadie te hace, la que Yoko y Kenji lleva años haciendo en silencio a quienes lo escuchan, es esta. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente estuvo completamente en calma? No dormida, no distraída, en calma. Si tardas más de 3 segundos en recordarlo, sigue leyendo. Son las 6:47 de la mañana y ya perdiste. No contra nadie, contra el sistema invisible que diseñaron para ti. El algoritmo sabe que entre las 6 y las 8 de la mañana, tu corteza prefrontal todavía no está completamente activa. Sabe que en ese estado de semi-inconsciencia eres más vulnerable al contenido emocional, a las noticias alarmantes, a las comparaciones sociales. Por eso te esperaba. Por eso siempre te espera. Agarras el teléfono antes de levantarte. Esto no es un juicio. Es una estadística. El 79% de los usuarios de dispositivos inteligentes revisa sus pantallas dentro de los primeros 5 minutos después de despertar. Lo haces sin pensarlo. Lo haces porque lo hiciste ayer, y el día anterior, y el anterior a ese. Los neurocientíficos tienen un nombre para esto: automaticidad. El cerebro, ese órgano extraordinariamente eficiente, convierte en automático todo lo que repites con suficiente frecuencia. Lo hace para ahorrar energía. Lo hace con buena intención. Pero también lo hace con los hábitos que te destruyen lentamente. El teléfono en la cama no es un objeto neutral. Es la primera voz que escuchas cada mañana. Es el primer filtro a través del cual percibes la realidad, y esa voz no es tuya. En las aldeas rurales de Japón hay un concepto que los agricultores han practicado durante siglos sin ponerle nombre complicado. Se llama Shizuke-sa de la mañana, la quietud sagrada de las primeras horas. No porque sean espirituales en el sentido occidental de la palabra, sino porque descubrieron algo práctico. La mente que comienza en silencio trabaja mejor, decide mejor, resiste mejor. Ellos no tenían teléfonos, tú sí los tienes. Y precisamente por eso necesitas esta información más que ellos. Imagina que cada pensamiento que tienes ocupa espacio físico. No es una metáfora. En cierto sentido, lo hace. Cada patrón de pensamiento activa redes neuronales específicas. Cada vez que esas redes se activan juntas, la conexión entre ellas se fortalece. Los neurocientíficos lo llaman Hebb's Rule, en inglés. Pero en términos simples significa esto. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Lo que piensas hoy construye literalmente el cerebro que tendrás mañana. Ahora mira lo que has estado pensando. No lo que querías pensar, lo que realmente pensaste. Las comparaciones automáticas cuando ves la vida de alguien en una pantalla. La preocupación anticipatoria sobre algo que aún no ocurrió. El repaso mental de conversaciones pasadas donde podrías haber dicho algo diferente. El juicio inmediato hacia tu propio cuerpo cuando pasan 48 horas sin que hagas ejercicio. Esos pensamientos no aparecieron de la nada. Los construiste. Ladrillo a ladrillo, hábito a hábito, scroll a scroll. Y la parte que más duele cuando la escuchas por primera vez es esta. Puedes deshacerlos de la misma manera, con la misma constancia, con el mismo tiempo, con el mismo mecanismo que usaste para crearlos, pero dirigido conscientemente. Los japoneses tienen una palabra para el proceso de reparación consciente de algo que se rompió: kintsugi. Es la técnica de reparar la cerámica rota con oro. La pieza no intenta esconder que se fracturó. La fractura se convierte en parte de su belleza, en parte de su historia. Tu mente no necesita ser perfecta. Necesita ser reparada con atención. Llevas 4 horas despierto y ya consumiste más información que un ser humano promedio del siglo XVII en toda su vida. Detente un momento con eso, no es exageración. Los historiadores de la comunicación calculan que un habitante de Europa occidental en el año 1600 procesaba en un año, aproximadamente, la misma cantidad de información que tú procesas en un día normal.
no en un día de trabajo intenso, en un día cualquiera. Tu cerebro no evolucionó para esto. El sistema nervioso humano fue diseñado en términos evolutivos para procesar amenazas inmediatas, relaciones cercanas y entornos físicos concretos, para escuchar el sonido de algo que se acerca, para leer la expresión facial de alguien frente a ti, para tomar decisiones sobre lo que está a menos de 100 metros de distancia. No para procesar simultáneamente la opinión de 3 millones de personas sobre un evento ocurrido al otro lado del planeta, mientras evalúas si tu vida es suficientemente interesante comparada con la de alguien a quien nunca conocerás. Y sin embargo, eso es exactamente lo que haces, todos los días. El resultado no es información. El resultado es ruido, un ruido específico que tiene 3 consecuencias documentadas por la neurociencia contemporánea. Primera consecuencia, la reducción de la capacidad de atención sostenida. En el año 2000, el tiempo promedio de atención sostenida en adultos era de 12 segundos. En estudios recientes ha caído a menos de 8. Menos que un pez dorado, según la estadística que circula, aunque la comparación con el pez es inexacta. Lo que sí es exacto es que la capacidad de concentrarte en una sola cosa durante periodos prolongados está disminuyendo de manera medible. Segunda consecuencia, la activación crónica del eje del estrés. El cuerpo no distingue entre una amenaza física real y una amenaza informativa percibida. Cuando lees una noticia que activa tu respuesta de alarma, tu cuerpo segrega cortisol. Cuando eso ocurre 10 veces antes del mediodía, tu sistema nervioso pasa el día en un estado de alerta de bajo nivel que nunca se resuelve porque la amenaza nunca desaparece, se actualiza cada vez que abres la aplicación. Tercera consecuencia, el empobrecimiento de la vida interior. Cuando la mente siempre está llena de contenido externo, nunca tiene espacio para generar el suyo propio. La creatividad, la intuición, la capacidad de conectar ideas de maneras inesperadas, todos estos procesos requieren periodos de quietud mental, periodos que ya casi no tienes. En Japón existe el concepto de ma. Se traduce aproximadamente como el espacio entre. Es el silencio entre dos notas musicales que hace que la música exista. Es la pausa entre dos palabras que permite que el significado aterrice. Es el espacio vacío en una habitación que le da sentido a los objetos que contiene. Ma no es ausencia, es presencia de lo vacío. Tu mente necesita ma, y se lo estás negando sistemáticamente. Hay algo que Yokoi Kenji observó en sus años estudiando la relación entre las prácticas japonesas tradicionales y el bienestar mental contemporáneo, y que ningún libro de autoayuda occidental formula de esta manera. El problema no es que uses tecnología. El problema es que la tecnología te usa a ti. La diferencia es fundamental. Cuando usas una herramienta con intención, decides cuándo la tomas, cuándo la sueltas, para qué sirve y cuándo ya cumplió su función. Cuando una herramienta te usa a ti, decide cuándo aparece, cuándo te interrumpe, cuánto tiempo te retiene y qué emociones activa para que sigas dentro de ella. Los ingenieros que diseñaron las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono no son personas maliciosas. Son personas muy inteligentes que aplicaron décadas de investigación en psicología del comportamiento para crear sistemas que maximizan algo llamado tiempo en pantalla. Ese tiempo es lo que venden a los anunciantes, y para maximizarlo, diseñaron sistemas que explotan los mecanismos de recompensa variable de tu cerebro de la misma manera que funcionan los juegos de azar. No cada notificación te da algo bueno. Pero algunas sí, y es precisamente esa impredecibilidad la que engancha. Es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean adictivas. No pagas cada vez, pero podrías pagar esta vez. Y esa posibilidad es suficiente para mantenerte jalando la palanca. Cada vez que deslizas el dedo hacia abajo para actualizar tu pantalla de inicio, estás jalando una palanca. Esto no es una opinión. Es ingeniería de comportamiento documentada. Los propios diseñadores de estas plataformas lo han admitido en entrevistas, en libros, en declaraciones públicas. Algunos de ellos ya no permiten que sus hijos propios usen las aplicaciones que construyeron. Piensa en eso. Son las 2 de la tarde. Llevas 6 horas y media en un estado que los japoneses describen con la frase kigachiru, la energía dispersa, la atención fragmentada, el yo dividido en docenas de conversaciones simultáneas, tareas incompletas y preocupaciones sin resolver que flotan en el espacio mental como objetos sin peso, sin importar realmente, pero ocupando lugar. Intentas concentrarte en algo importante. No puedes. No porque seas poco inteligente. No porque carezcas de disciplina. Sino porque le has dado a tu cerebro el equivalente de intentar correr una maratón después de haber comido en 15 restaurantes distintos. El sistema digestivo no puede procesar todo a la vez. Colapsa. O funciona mal.
La mente no puede procesar todo a la vez, también colapsa. Los budistas zen japoneses tienen una práctica llamada Ichiyo-zamai, que se traduce aproximadamente como concentración total en una sola acción, no como técnica de productividad, como práctica espiritual. La idea es que cuando haces una sola cosa con atención completa, esa acción se convierte en un portal hacia la presencia plena. Lavar los platos se vuelve meditación. Escribir una frase se vuelve arte. Escuchar a alguien se vuelve un regalo real. Hoy, la mayoría de las personas no puede lavar los platos sin poner un podcast. No puede caminar sin auriculares. No puede sentarse 5 minutos en silencio sin que la incomodidad se vuelva insoportable. La incomodidad con el silencio no es natural, es aprendida, y lo que se aprende se puede desaprender. Existe un experimento que los psicólogos de la Universidad de Virginia realizaron hace algunos años. A los participantes se les pidió que se sentaran solos en una habitación vacía durante 15 minutos, sin teléfono, sin libro, sin nada que hacer, solo con sus propios pensamientos. La única distracción disponible era un dispositivo que administraba una pequeña descarga eléctrica, la misma descarga que todos los participantes habían experimentado previamente y habían descrito como desagradable. Incluso pagaron dinero para no recibirla. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres prefirieron administrarse la descarga eléctrica antes que permanecer 15 minutos a solas con sus pensamientos. Prefirieron el dolor físico al silencio mental. Cuando lees esto por primera vez, puede sonar increíble. Pero si eres honesto contigo mismo, si te sientas un momento y realmente lo examinas, probablemente reconoces esa dinámica en tu propia vida. La inquietud que aparece cuando no tienes nada que mirar. El impulso de agarrar el teléfono no porque necesites algo, sino para escapar de ese espacio vacío que de alguna manera se siente peligroso. No es peligroso, es incómodo porque no estás acostumbrado a él. Y la incapacidad de tolerar ese espacio tiene un costo que pagas cada día sin saberlo. El primer hábito japonés que transforma la mente no requiere ninguna aplicación, ninguna suscripción, ningún equipo especial. Requiere algo más difícil. 5 minutos de tu mañana antes de tocar el teléfono. Se llama Asaichi. Aunque en su forma original es simplemente el nombre del mercado matutino, donde los japoneses van temprano a comprar pescado fresco. Pero la idea que interesa aquí es la misma. La mañana tiene un valor especial porque es el único momento del día en que puedes decidir qué entra primero en tu mente. Antes de que el mundo externo ponga sus manos en tu atención, tienes una ventana. Puede ser pequeña, puede ser de 5 minutos o de 20, pero esa ventana existe. Y lo que hagas en ella determina el tono de todo lo que viene después. Los investigadores del sueño llaman a los primeros momentos, después de despertar, el período hipnopómpico. El cerebro está transitando entre el estado de ondas θ del sueño profundo y el estado beta de la vigilia activa. En ese estado, la mente es especialmente receptiva, especialmente sugestionable. Es literalmente el momento en que eres más vulnerable a la programación externa, o más disponible para la programación que tú elijas. La práctica es simple. Cuando abras los ojos mañana, no toques el teléfono, siéntate en el borde de la cama. Respira 3 veces profundamente. No con técnica especial, solo respira conscientemente, sintiendo el aire entrar y salir. Luego hazte una pregunta. ¿Qué es lo único más importante que puedo hacer hoy? No la lista de tareas, una sola cosa. Escríbela en papel si puedes. Papel y lápiz, no en el teléfono. Y luego lleva esa intención contigo durante el día. Esto no parece transformador, parece demasiado simple. Pero la primera cosa que aprendes cuando estudias las prácticas japonesas de bienestar mental es que desprecian la complejidad innecesaria. Hay un término para esto, kanso, que en la estética japonesa significa simplicidad sin adornos superfluos. La idea de que lo más poderoso suele ser lo más simple. El problema con lo simple es que no se siente suficientemente impresionante como para tomarlo en serio. Ese es el primer error que te ha costado más de lo que crees. El segundo hábito es más contraintuitivo todavía, y es posible que lo rechaces antes de terminarlo de leer. Se llama Mushin en su forma avanzada, pero en su aplicación cotidiana es simplemente esto: aprender a hacer cosas sin que el resultado sea el único punto. Vivimos en una cultura completamente orientada al resultado. Haces ejercicio para tener cierto cuerpo. Lees para acumular conocimiento que puedas usar. Hablas con personas para obtener algo, conexión, información, validación. Todo tiene que producir algo medible, demostrable, posteable. Esta orientación tiene un problema oculto que los japoneses identificaron hace siglos. Cuando el proceso no tiene valor propio, el presente no tiene valor propio. Y cuando el presente no tiene valor propio, nunca estás realmente donde estás. Siempre estás en el futuro, donde el resultado todavía no llegó.
o en el pasado, donde evalúas si lo que hiciste fue suficiente, nunca en el ahora. Los maestros de artes marciales japonesas enseñaban a sus estudiantes a alcanzar un estado mental en el que la técnica fluía sin interferencia del pensamiento consciente. No porque el pensamiento fuera malo, sino porque el pensamiento excesivo en el momento de la acción interrumpe la ejecución. Los músicos lo conocen, los atletas lo conocen. Los artesanos japoneses que llevan 30 años perfeccionando una sola técnica lo conocen. La mente que se observa a sí misma constantemente no puede entrar en el flujo, y el flujo es donde ocurre lo mejor. La práctica cotidiana de Mushin no requiere artes marciales. Requiere elegir una actividad al día, cualquiera, caminar, cocinar, escribir, lavar, y hacerla sin ninguna otra pantalla encendida, sin nada sonando, sin otro propósito que hacer esa cosa bien. No para publicarla, no para que alguien la vea, no para sentirte productivo, solo porque hacerla bien en sí misma es suficiente. La primera vez que lo intentas durante más de 3 minutos, vas a sentir el impulso de revisar el teléfono. Ese impulso es exactamente lo que necesitas observar. No combatirlo, observarlo. Ah, ahí está, y volver. La capacidad de regresar es la práctica, no la ausencia del impulso. Hay un momento en la vida de ciertas personas donde algo cambia de manera irreversible. No siempre es un evento dramático. A veces es un martes cualquiera, a las 3 de la tarde, y estás sentado frente a tu pantalla, y de repente te das cuenta de que no recuerdas nada de lo que hiciste en las últimas 2 horas. Estuviste presente físicamente, pero ausente de otra manera que es más difícil de nombrar. Eso es lo que los japoneses llaman utsuro, el vaciamiento. No el vaciamiento sereno del zen, sino el vaciamiento involuntario, el que ocurre cuando la vida pasa por ti en lugar de pasar a través de ti. Es un momento incómodo, pero es también, si lo recibes bien, uno de los más importantes, porque en ese instante, antes de que el automatismo te devuelva al scroll, antes de que la incomodidad te empuje a cualquier distracción disponible, hay una pregunta que puede entrar. ¿Qué quiero que quede cuando termine este día? No lo que hiciste, lo que quedó. La diferencia entre hacer y dejar huella es la diferencia entre vivir en la superficie de la vida y habitarla de verdad. Los japoneses tienen una palabra que resume esto también: mono no aware. La sensación agridulce de la impermanencia, la conciencia de que todo pasa, y que precisamente porque pasa merece ser habitado completamente mientras está. Los cerezos en Japón florecen durante una semana al año. Y los japoneses se detienen, literalmente se detienen para verlos. No para fotografiarlos únicamente, para verlos, para estar en presencia de algo bello que saben que no durará. ¿Cuántas veces en la última semana te detuviste completamente para estar en presencia de algo bello, sin documentarlo, sin compartirlo, solo habitándolo? Si la respuesta es ninguna, no es porque no hubiera nada bello. Es porque el sistema en el que vives entrenó tu atención para pasar por encima de todo sin detenerse. Y eso tiene un costo que no aparece en ninguna factura, pero que pagas cada día. El tercer hábito es el más difícil porque ataca directamente la identidad que has construido alrededor de estar ocupado. Se llama yutori y se traduce aproximadamente como holgura o espacio de sobra. Es la práctica deliberada de no llenar todos los espacios disponibles, de llegar 10 minutos antes y no usar ese tiempo para nada productivo, de tener una tarde sin planes y no llenarla, de terminar el trabajo y no seguir buscando más trabajo para sentirte justificado. Yutori es la práctica de dejar espacio en la vida para que ocurran cosas que no planeaste. En la cultura de la productividad en la que vivimos, el tiempo no utilizado se percibe como tiempo desperdiciado. Hay una culpa específica asociada al descanso que no fue ganado, a la pausa que no fue merecida, al placer que llegó sin haber terminado primero la lista de pendientes. Esa culpa no es natural, es cultural y es destructiva. Los neurocientíficos que estudian el modo por defecto del cerebro, la red de regiones que se activa cuando no estamos realizando ninguna tarea específica, han descubierto algo que contradice directamente la cultura de la productividad constante. El cerebro hace su trabajo más importante cuando no está trabajando en nada concreto: la consolidación de la memoria, la integración de emociones, la resolución creativa de problemas, la construcción del sentido de identidad coherente. Todos estos procesos ocurren en el estado de reposo activo que el modo por defecto proporciona. Cuando no te permites ese reposo, cuando cada segundo está ocupado, no estás siendo más productivo. Estás privando a tu cerebro del tiempo que necesita para hacer la mitad más importante de su trabajo. Yutori no es pereza, es mantenimiento. La práctica concreta es esta. Elige un periodo de 30 minutos esta semana, solo 30 minutos, y no planifiques nada para ese tiempo. No medites de manera estructurada,
no leas, no escuches nada. Sal a caminar sin destino o siéntate en algún lugar que no sea tu espacio habitual. Y cuando el impulso de hacer algo útil aparezca, que aparecerá, reconócelo y déjalo pasar. Lo que emerge en ese espacio no es vacío, es tuyo. Hay algo que la mayoría de los contenidos sobre bienestar no te dice porque no es fácil de escuchar. El problema no es que te falte información. Ya sabes que dormir bien es importante. Ya sabes que el ejercicio transforma el cerebro. Ya sabes que la meditación tiene beneficios documentados. Ya sabes que comer bien importa. Ya sabes que las relaciones humanas profundas son esenciales para la salud mental. Lo sabes todo, y sin embargo, aquí estás. La brecha entre saber y hacer no se cierra con más información. Se cierra con algo diferente, con lo que los japoneses llaman shizen, la práctica real, el hacer concreto y repetido. No el hacer perfecto, el hacer imperfecto pero constante. Hay un proverbio japonés que dice, Nana korobi ya oki. 7 veces caes, 8 te levantas. No como mandato de perseverancia heroica. Como descripción de la realidad, la práctica no es la ausencia de interrupciones. La práctica es el regreso después de la interrupción. Caerás. Volverás al teléfono antes de lo que querías. Olvidarás el yutori. Perderás el ichigyo samai en medio del ruido del día. Pasarán semanas donde nada de esto parezca posible. Eso no es fracaso. Eso es el proceso. El fracaso sería decidir que porque no puedes hacerlo perfecto, no vale la pena intentarlo. Son las 8 de la noche. El día casi terminó. ¿Cuántas veces hoy estuvo tu mente exactamente donde estaba tu cuerpo? No cuántas veces lo intentaste, cuántas veces lo lograste, aunque fuera por un momento. El sabor del café que realmente saboreaste, la conversación en la que estuviste completamente presente, el instante en que miraste por la ventana y viste algo en lugar de simplemente mirar. Esos momentos existen. Son más pequeños de lo que esperamos porque hemos educado la atención para ignorarlos en busca de algo más grande, más impactante, más digno de ser recordado. Pero son esos momentos los que, sumados, constituyen lo que luego llamamos vida. Yokoi Kenji resume así lo que décadas de estudio de las prácticas japonesas le enseñaron. La mente sana no es la mente que nunca sufre, nunca se distrae o nunca siente el peso del mundo. La mente sana es la que puede regresar. Regresar al cuerpo, regresar al presente, regresar a sí misma, incluso después de haberse perdido completamente. El kintsugi no elimina las fracturas, las convierte en parte del diseño. Existe un cuarto hábito que no se menciona suficientemente porque no tiene el glamour de la meditación ni la tangibilidad del ejercicio. Se llama Moai en su forma original de Okinawa, la isla japonesa con el mayor porcentaje de centenarios del mundo. Moai significa literalmente encuentro por un propósito común, pero en la práctica es algo más específico. Un grupo pequeño de personas que se acompañan a lo largo del tiempo. No para lograr metas juntas, para estar presentes en la vida de los demás. La soledad no es solo la ausencia de personas, es la ausencia de personas que te conocen. Puedes tener miles de seguidores y estar profundamente solo. Puedes estar en una habitación llena de gente y sentir que nadie te ve. La tecnología nos ha dado acceso a más conexiones que en ningún otro momento de la historia humana. Y simultáneamente hemos visto aumentar los índices de soledad en todas las demografías, en todos los grupos de edad, en todas las latitudes. La conexión que nutre no es la conexión amplia, es la conexión profunda. El Moai en su versión contemporánea no requiere ritual formal, requiere 2 o 3 personas con quienes acuerdes honestidad real. Personas frente a quienes no necesites mantener ningún personaje. Personas que te conozcan en tus versiones incómodas, no solo en las versiones que subes a la pantalla. Esas relaciones no se construyen en las redes, se construyen en la continuidad, en el tiempo acumulado, en las conversaciones que no tienen propósito más que estar presente con alguien más. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con alguien sin que ninguno de los dos revisara el teléfono? Si tardas en recordarlo, ahí está la siguiente práctica. Hay un momento en este recorrido que merece ser nombrado con claridad. No es el momento de máxima crisis, es el momento de la elección silenciosa. Ocurre cuando ya entendiste lo que está pasando, cuando ya no puedes decir que no lo sabías, cuando el mecanismo está expuesto, los hábitos identificados, las prácticas disponibles, y te queda solo una pregunta. ¿Y ahora qué haces con esto? Porque el conocimiento que no se convierte en acción no transforma nada. Se convierte en una capa más de información que pesa sin iluminar. Un dato más en la colección de cosas que sabes y no vives. Este es el punto donde la mayoría abandona. No por falta de motivación, por exceso de todo lo demás. Porque el sistema está diseñado para que cada vez que decides cambiar algo, aparezca exactamente el tipo de contenido, la notificación,
la conversación, el estímulo que te regresa al estado anterior. Los japoneses tienen un concepto para este momento preciso. Se llama ketsui, que se traduce como decisión firme, pero que en su uso original implica algo más específico. La decisión que no necesita ser repetida cada día porque ya fue tomada de una vez. La diferencia entre decidir dejar de fumar cada mañana y haber tomado la decisión que ya no requiere revisión. Ketsui no es fuerza de voluntad, es claridad. Y la claridad viene de entender con suficiente profundidad no qué debes hacer, sino por qué importa lo suficiente como para que el costo de hacerlo sea aceptable. ¿Por qué te importa tener una mente más en calma? No la respuesta correcta, tu respuesta. La que aparece cuando estás completamente honesto contigo mismo en la oscuridad de las 2 de la mañana. Esa respuesta es el combustible real. El quinto hábito es el más japonés de todos en su forma, y el más universal en su efecto. Se llama wabi-sabi, aunque en su origen es una estética y no un hábito. Pero cuando se convierte en manera de ver el mundo, es una de las prácticas más liberadoras que existen. Wabi-sabi es la aceptación de la imperfección como parte intrínseca de la belleza, no como resignación, como reconocimiento activo de que lo que está incompleto, lo que muestra su historia, lo que no es simétrico ni brillante ni nuevo, tiene valor precisamente por eso. Vivimos en una época de filtros, no solo digitales, filtros mentales que eliminan automáticamente de nuestra atención todo lo que no cumple ciertos estándares. La arruga, el error, la debilidad, la duda, el momento torpe, la versión imperfecta de algo. Pasamos una cantidad extraordinaria de energía mental gestionando la percepción que los demás tienen de nosotros. Y esa gestión tiene un costo que nadie menciona. No puedes ser auténtico y calculado al mismo tiempo. La identidad que construyes para ser percibido de cierta manera eventualmente entra en conflicto con quién eres cuando nadie mira. Y esa distancia entre la versión pública y la versión privada genera una tensión que no tiene nombre en español pero que todo el mundo ha sentido. El wabi-sabi como práctica mental es simplemente esto. Cuando notes que estás gestionando tu imagen, incluso solo en tu cabeza, cuando estés juzgándote por no ser suficientemente algo, pregúntate qué valor tiene esa imperfección específica, qué te ha enseñado, qué indica sobre tu historia, cómo sería la versión de ti que la acepta sin gestionarla. No estoy hablando de indiferencia, estoy hablando de una relación diferente con tu propia humanidad. Los cerezos no piden disculpas por perder sus flores, simplemente las pierden. Y en esa pérdida está parte de lo que los hace extraordinarios. Son las 11 de la noche, la pantalla todavía brilla. Mañana todo esto puede comenzar diferente, no de manera perfecta. No con todos los hábitos aplicados simultáneamente. Eso sería exactamente el tipo de pensamiento de todo o nada que genera parálisis. Puede comenzar con una sola cosa. 5 minutos mañana por la mañana antes de tocar el teléfono, solo 5 minutos, sin técnica especial, sin objetivo de rendimiento, solo estar despierto y consciente antes de que el mundo externo empiece a pedir cosas. Es tan pequeño que parece imposible que importe, pero los japoneses saben algo sobre lo pequeño y lo constante que la cultura del resultado espectacular suele ignorar. Kaizen significa mejora continua a través de pasos pequeños. Es el principio detrás del milagro económico japonés de la posguerra, detrás de los sistemas de manufactura que revolucionaron la industria global, detrás de la longevidad extraordinaria de los habitantes de Okinawa. No grandes transformaciones, pequeñas mejoras, sostenidas en el tiempo, sin excepción. El cerebro cambia lentamente, pero cambia. Las redes neuronales se reorganizan. Los hábitos automáticos se debilitan cuando dejan de ser alimentados. Los nuevos patrones se fortalecen con cada repetición. El proceso no es lineal ni espectacular, es silencioso y acumulativo. Y es real. Hay algo que Yokoi Kenji dice a quienes lo escuchan cuando han llegado al punto en que la información dejó de ser suficiente, y la pregunta real ya no es qué hacer, sino cómo encontrar la voluntad de hacerlo. La voluntad no precede a la acción, la sigue. No esperes sentirte listo. No esperes motivación suficiente. No esperes el momento donde todo esté alineado. Haz la cosa pequeña ahora. La sensación de haber empezado, aunque sea con 5 minutos, aunque sea imperfectamente, aunque sea con dudas, genera el impulso que la motivación previa nunca puede generar. Los japoneses tienen una frase para esto también: Ichigo Ichie. Una vez, una oportunidad. Este momento específico, con sus condiciones específicas, nunca volverá a existir exactamente así. No como presión, como invitación. Este momento que estás viviendo ahora mismo, leyendo estas palabras, con lo que sabes hoy que no sabías antes, es Ichigo Ichie. ¿Qué harías tú con este momento si supieras que no regresa exactamente igual? Apagas la pantalla, no porque tengas que hacerlo, porque elegiste hacerlo.
La habitación queda en silencio, no el silencio incómodo que evitabas, el silencio que empieza a sentirse, por primera vez en mucho tiempo, como algo propio. Mañana el mundo volverá a pedir tu atención antes de que la hayas dado a ti mismo. Las notificaciones esperarán, el scroll seguirá fluyendo. El sistema continuará funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar, pero tú ya sabes cómo funciona, y eso cambia todo, no de golpe. No mañana por la mañana de manera visible, pero en la capa más profunda donde ocurren los cambios reales, donde el cerebro construye silenciosamente los patrones que determinarán quién serás dentro de 6 meses. Algo ya se movió. El kintsugi no ocurre en un instante, ocurre lentamente, con cuidado, con oro, y empieza exactamente donde está la fractura. Cierra los ojos. Esta noche, por una vez, no tienes que estar en ningún otro lugar que donde estás.